Vega Real presenta Buenas noches, ya nos encontramos en este año 2020 llenos de energía, pero sobre todo también de buenas expectativas para este año 2020. Buenas noches, don Gianni. Buenas noches, Alessandra. Buenas noches, amigos televidentes. Bueno, Alessandra, ¿qué celebramos? Tú tienes amarillo, rojo, bien elegante. Hay que iniciar con buenas fin de vibras, don semana, Gianni. ya estamos en la segunda semana de enero. Así es. Y hay que tener energía positiva. A mí me gustaba mucho como hablaba el señor Walter Mercado. Ay, sí, que en paz descanse. Mucha tranquilidad, Paz, pero sobre todo mucho amor. Mucha así paz es. y mucha tranquilidad. Lo necesitamos en República Dominicana, porque qué desastroso es que una madre mande a un colmado a una niña de 4 años con 100 pesos a comprar a un colmado y esté tranquila en la casa, y que 3 adolescentes la violaran, la mataran en República Dominicana. Eso es un impacto negativo para la niñez, para la violencia. Entonces, ante esa situación, las religiones, los religiosos, los políticos, los empresarios, debemos contribuir a cómo bajamos la tensión con los feminicidios, los homicidios, esto de los niños, el cuidado de los niños, la protección de los niños, no tocar a los niños, los adultos, cómo los cuidamos, cómo los padres y la madre cuidan a sus hijos, como cuidan la fiera, como cuida un león y un tigre y la leona, cuidan a su cachorro. Entonces, estamos pasando en República Dominicana situaciones difíciles. Es importante, don Gianni, disculpe, agregar. Me identifico y tengo un gran dolor en esta semana porque tengo una bebé de apenas 3 años. Y uno no hay palabras que yo pueda decir en este momento. Sí voy a decir algo a los caballeros y que nos están viendo en este momento. Caballeros, usted que es primo, que es tío, que es abuelo, que es papá, no importa. Mantenga siempre la distancia debida con los niños, independientemente del escenario que sea. Los niños son para respetarse, y más las niñas todavía, don Gianni. No, y educarse y orientarse. El hecho de que usted sea tío o vecino de una niña, eso no quiere dejar dicho que usted debe de usar cierta confianza y acercamiento, aunque la niña lo tenga con usted. Sí. ¿Esto por qué? Las niñas son inocentes. Porque las niñas son inocentes y quieren afecto, quieren dar y recibir afecto, pero usted tiene que saber que debe de mantener cierta distancia y prudencia de respeto con los niños, don Gianni, porque caramba, la madre la tildan de irresponsable, pero es la única palabra que cabe en este momento. Pero aparte de eso también, todo lo demás que estamos en el mundo, también tenemos como que restringirnos y contribuir, y contribuir, don Gianni. También porque se da mucho acoso sexual. No solamente es este tipo de violaciones, que ya son cosas mayores. A los acosos sexuales en República Dominicana, Sandra, me interrumpo, es permanente. La mirada, el fuifuío, el cómo te ve. Querer saludar a una niña de beso. Usted no tiene derecho por halagar, entre comillas, que no son halagos, porque usted no le han dado permiso. Exactamente. Usted no le han dado permiso para halagar, ni tiene relaciones, ni tiene convivencia con esa persona, con esa niña, ese niño, etcétera. No le han dado permiso para estar halagando como se halaga en República Dominicana, que son acosos. Son acosos. Acosos y sexuales, porque son miradas que tienen los hombres, y sobre todo cuando están en los colmados tomando y están en lugares así públicos. Hay que bajar esa tensión de la educación que debemos tener los adultos, los niños, los jóvenes, ante los acosos y los maltratos y los abusos que se están cometiendo. Y esto que pasó con estas niñas de 4 años, que 3 adolescentes asesinaron, 3 adolescentes que ahora su vida completa van a tener que tenerla en una cárcel, y entonces que algo que se va repitiendo en la comunidad. Adolescentes menores, porque un joven de 16 años. Son menores de edad. Entonces la República Dominicana está pasando muchas situaciones que tenemos que poner carta en el asunto y llamar la atención. Mi caso, yo soy Cristóforo. Y Cristo decía a los niños que vengan a mí para educarlo, para formarlo, para guiarlo. Yo sigo a Don Bosco.
Don Bosco trajo los niños más carenciados, los niños desahuciados en las comunidades, los trajo para orientarlos. Si usted no tiene sentido de esa prudencia, de esa formación, de esa educación, para llevar ese mensaje a un niño, transfiera a ese niño o esa niña a sus padres correspondientes. Las iglesias tienen que contribuir mucho en esto. Las religiones que en todo sentido general, Sí. Las congregaciones, la educación, salud pública tiene que contribuir también con los psicólogos, con los trabajadores sociales, para apoyar la familia deteriorada. La familia dominicana está totalmente dividida, padre y madre, divorciado. Las parejas que se unen se dividen, los divorcios van creciendo en República Dominicana al granel, porque ya hay otra dimensión de sociedad que no fue la que nosotros nos formaron. Por eso la labor de este mensaje, de cuidar a las niñas y a los niños. Cuidarlos no es ponerle mano, es llamar la atención, porque ellos necesitan afecto, cariño, necesitan orientación. Por eso hay que llevarlo al deporte, a la cultura, al arte, ocuparle, pero siempre a distancia. Sí. Bueno, Alessandra, ese tema es un tema más de psicólogo, pero quise traerlo a colación por lo que está pasando en República Dominicana. Indiscutiblemente que el mundo está en una crisis, y lo que está pasando a nivel mundial con lo que el bombardeo, el asesinato de 2 generales de parte de Estados Unidos, y luego el bombardeo de Irán a Irak en una base militar, eso trae como consecuencia que la zona del Medio Oriente, que se plantea, y todos los pronósticos dan que de ahí pueda salir la Tercera Guerra Mundial, porque es una zona de dinamita, de bombas, de muerte, de ISIS, de talibanes, etcétera. Estamos viendo un panorama muy peligroso donde el petróleo se puede aumentar, porque es la zona Kuwait, toda esa zona ahí son zonas clave de petróleo, Irak, Irán, etcétera. La República Dominicana ya está sufriendo los impactos, porque nosotros dependemos de petróleo externo. Por eso queremos hablar de la economía, todavía seguir hablando de la economía, porque lo que se plantea, el Banco Mundial dice que la economía mundial va a crecer en 2% a nivel mundial, y el 40% de esa economía mundial, lo que llamamos la macroeconomía, lo tienen Estados Unidos y China. Estados Unidos y China están en una disputa comercial, que se supone va a haber un acuerdo, para que no venga una guerra comercial, un acuerdo entre estos dos países. Suponemos que todavía no se supone la seguridad que tampoco. el presidente de Estados Unidos debe llamar ya a los chinos para hacer un acuerdo para que la economía se mantenga estable, porque si la economía cae en una recesión, todos vamos a sufrir. Supóngase que estamos hablando de temas sociales, que los gobiernos tienen la obligación de hacer de su presupuesto inversión social en los niños, en los jóvenes, en las mujeres desahuciados, etcétera, que no tienen vivienda. Este gobierno tiene una situación grave, que la inversión mayor es para pagar deuda y nóminas, no para inversión social. Menos para la educación. En República Dominicana vamos a pasar una consecuencia negativa, que esto que el gobierno debe hacer, mayor inversión social, es para pagar deuda, intereses y etcétera. Entonces, la economía mundial, que será un 2%, nosotros una economía que más crece, supuestamente de 6 a 7%, pero no se refleja ese crecimiento en la sociedad que estamos viviendo, con tantas desigualdades, los feminicidios, el abuso de poder, las personas no caen preso aquí si son políticos, si son empresarios, negocian con la justicia, la delincuencia sigue creciendo, los atracos, etcétera, el turismo sigue bajando por la situación del poco cuidado que estamos llevando a los turistas, porque están siendo asaltados, están siendo atracados, y eso se está reflejando a nivel internacional. O sea, nuestra economía seguirá tomando un curso en procesos políticos, que hoy también vamos a terminar ese programa especial que hicimos a final de año, donde hablamos de lo que puede acontecer en economía, porque hay que prepararse. Economía y política son 2 elementos básicos que hay que tomar en cuenta para el desarrollo de una comunidad. Así es, don Yanio. Bueno, y nosotros, como es ya costumbre de Vega RL, en la semana pasada, don Yanio, estuvimos felices celebrando la Epifanía, el Día de los Santos Reyes, en donde estuvieron siendo beneficiados de la cartera infantil de socios que tiene la cooperativa Vega Real. Allí compartimos con todos los pequeños de nuestra casa, de nuestra gran familia. Estuvimos celebrando con ellos, nos volvemos también niños, don Yanios, compartimos con esta inocencia, la cual es una inocencia lúdica que debemos de cuidar, que debemos de proteger, y sobre todo también compartir con ellos, y esto fue lo que hizo el equipo
gerencial de la Cooperativa Vega Real en compañía con los consejeros. Disfrutar con toda la cartera de asociados infantiles que cuenta Vega Real. Allí don Yanni usted compartió, entregó los juguetes a todos los niños, pero también bailes, payasos, palomitas, algodones. Fue un momento muy ameno. Bueno, vamos a ver lo que aconteció en la Casa Club, aunque esto se celebró en todas las oficinas. Viene la Vieja Belén, que es este fin de semana. La Vieja Belén, al que no le pusieron, todavía se le pone este fin de semana. Lo que aconteció en la Casa Club con nuestros niños y niñas celebrando el día de la Epifanía, el día de los Magos Santos Reyes. Pastores debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya. A Belén, pastores debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya. A Belén, pastores debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya. A Belén, pastores debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya. A Belén, pastores debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya. A Belén, pastores debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya. Cada año la Cooperativa Vega Real tiene esta actividad para todos los niños de nuestra gran familia. En estos momentos, en todas las oficinas de la Cooperativa Vega Real se está celebrando este Día de Reyes. Los niños de las oficinas de Cotuí, de Angelina, de Fantino, del Factor, de Macorís, Salomé, Jarabacoa, Moca, Salcedo, Tenares, Zona Franca, ¿verdad? Las Canas, Los Pomos, Villarrosa, estamos todos concentrados, todas las oficinas de la cooperativa en todo el Cibao Central están concentradas celebrando este Día de los Santos Reyes. Y qué bueno, nosotros también tenemos que hacer un silencio ahora. ¿Por qué? Atención niños, oigan por qué tenemos que hacer silencio ahora. Porque la persona que conversó con los Santos Reyes para estos regalos está aquí. Es el presidente ejecutivo de la Cooperativa Vega Real. Él y la señora María Eugenia Costa, que es la gerente general, conversaron con Melchor, con Gaspar y Baltasar. Y la conversación fue: tenemos regalos, tenemos juguetes para los niños de la cooperativa, para todos los niños que nosotros queremos. ¿Y ustedes saben lo que hicieron los Santos Reyes? Que le mandaron todos estos juguetes que están aquí, por esa petición del presidente de la cooperativa, a quien vamos a recibir con un aplauso y una bulla. Yanio Concepción. Que los reyes llegaron al pesebre donde el niño Jesús a ponerle los juguetes. Y ustedes hoy van a recibir esos regalos celebrando el Día de los Santos Reyes. Dios le bendice a toda la cooperativa Vega Real. Dios bendice a toda la familia. Dios bendice a todos los niños. Dios bendice hoy esta celebración. Primero porque ustedes se portan bien con su padre. Levántenme la mano los que se portan bien con su padre y su madre. Y los que hacen tarea. Y le va bien con los profesores. Ok. Después de los Santos Reyes vamos para la escuela. Que Dios lo bendiga y a celebrar el Día de los Santos Reyes. ¿Dónde está la bulla? ¡No se oye! Todos saltando y hagan la bulla. Amiguito, ven que si tú puedes. Soy amiguito, yo quiero que hagan otra bulla. No me escucho, así que quiero que hagan otra bulla. Soy aquí y ya tengo todo.
Vamos listo. Amiguitos, vengan todos a brincar conmigo. Vamos a jugar por el laberinto, como lo vemos en los muñequitos. Miren. Vamos a echar el pelo cuando veo rico. Quiero que me enseñen tus lugares favoritos. Amiguitos, amiguitos, vamos a ir. Amiguito, amiguito, vamos amiguito, lo vamos bailando poquito a poquito. Mueve la cabeza, mueve la cadera, pero sin malicia con delicadeza. Amiguito, amiguito, vamos amiguito, lo vamos bailando poquito a poquito. Vamos a jugar a rompecabezas y para empezar amiguito la pieza. Amiguitos, vengan todos a brincar conmigo. Vamos a jugar por el laberinto, como nos vemos en los muñequitos. ¡Todos me dicen! Amiguitos, vengan todos a brincar conmigo. Vamos a jugar por el laberinto, como nos vemos en los muñequitos. Amiguitos. No te quiero ni decir lo que tengo preparado. Es un juego divertido y se llama congelar. Cuando diga esa palabra, tú te tienes que parar. Si te mueves un poco, te tendrás que retirar. Yo como te sigo en cualquier momento, debes estar muy atento. Hablarás siempre tan contento y congelado. Cuida bien de tu equilibrio, no te vayas congelado. Y asegúrate en tu sitio cuando oyes congelado. En cualquier momento debes estar muy atento. Bailarás siempre tan contento y prepárate ya que aumento un poco. Felicita a todo el mundo, este juego se ha acabado. No me quiero soy poco, el que ha ganado. Felicita a todo el mundo que se viene congelado. Felicita a todo el mundo que se viene congelado. Felicita a todo el mundo que se viene congelado. Levanta la mano, vamos a disfrutar del ritmo nuevo que me trae, así que vamos a bailar. Levanta la mano, vamos a disfrutar, que ya te he cantado, parece a bailar. Ay, amiguito, que te voy a cantar, y que canto conmigo vamos a disfrutar. Levanta la mano, vamos a disfrutar, que ya te he cantado, parece a bailar. Ay, amiguito, que te voy a cantar, y que canto conmigo vamos a disfrutar. Ven, baila conmigo, disfrute el ritmo nuevo que te trae, ay, que te trae. Ven, baila conmigo y disfrute el ritmo nuevo que te trae, ay, que te trae. Ven, baila conmigo y disfrute el ritmo nuevo que te trae.
Manito con manito, dando golpecito. Pastores debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya. A Belén, pastores debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya. A Belén, pastores debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya. A Belén, pastores debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya. A Belén, pastores debemos marchar, que el Rey de los Eliani Peralta Hernández, A Belén, pastores debemos marchar. Sebastián Aarón Silva Tapia, ¿Cómo tú te llamas? Sebastián Adón Silva Tapia, ¿Dónde tú vives, Sebastián? en calle 4, Omelia. ¡En calle 4 de Sebastián, 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 una pregunta, Sebastián. ¿Tú te portas bien? Sí, ¿Cómo se llama tu papá? Fausto, ¿Y tu mamá? Daisy. ¿Y tú estás bien? ¿Cómo tú te sientes con esta bicicleta que te acaba de regalar la cooperativa Vega Real? Muy bien, ¿Feliz? sí, ¿Cuántos años tú tienes? 5. Ahí va Sebastián. Cameron Wisleni Cruz Belén, pastores debemos marchar. y Dalis Abreu Gutiérrez. Reyes ha nacido ya. A Belén, Edison Smith Hernández Gutiérrez. Tremenda bicicleta. Ahí está Edison Smith del barrio Puerto Rico. Wanderly Moronta Marmolejo, Juan de Limoronta Marmolejos. pastores debemos Ambioris Morales Valerio, Ambioris Morales Valerio. A Belén, pastores debemos Dashley Mariel Díaz Uriel, Dasli Mariel Díaz Suriel. pastores debemos marchar, que el Rey de los Reyes Natalie Esther Guzmán Leonardo, Natalie Esther Guzmán. debemos marchar, que el Rey de Ariadne Mercedes Galán Santiago, Ariadne Mercedes Galán. marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya. A Belén, pastores debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya. En Vega Real, la tasa de los préstamos hipotecarios es fija hasta por 20 años. Más ventajas. Fíjense, es que Vega Real no cobra penalización por los abonos al capital del préstamo, ni por la cancelación antes del tiempo acordado. Hay otras instituciones que sí penalizan los aportes a capital y las cancelaciones antes del tiempo acordado. Cooperativa Vega Real le da más. Es que las cuotas del préstamo que tengo en ese banco no bajan, siempre suben. Oye, Iván, en Vega Real, todos los préstamos, menos los hipotecarios, con cuotas niveladas, bajan las cuotas mensuales. Cooperativa Vega Real, grande y confiable. La marca de las cooperativas. Me hice socio de Vega Real y gracias a Dios construí el sueño de mi vida, mi casa propia. Hágase socio de la Cooperativa Vega Real y abra hoy mismo su cuenta de ahorro o depósito financiero y reciba muchos beneficios. Mi casa se puso cerca con el préstamo hipotecario de Vega Real. El camino real más corto para conseguir su casa. Y lo mejor de todo, tasa fija a 20 años. Y no se paga penalidad por abonar el capital del préstamo. Cooperativa Vega Real, grande y confiable. La marca de las cooperativas. Bien, y seguimos aquí en Visión Siglo XXI con la última parte de la perspectiva económica del año 2020. Ese es un año, señores, que promete bastante en todos los ámbitos, pero también debemos estar atentos y alertas porque están ocurriendo una serie de impases a nivel mundial
en los cuales la República Dominicana pues va a salir afectada debido a que somos un país dependiente en muchas cosas importantes de otras potencias grandes a nivel mundial. Así que vamos a ver cómo ya vamos prácticamente a culminar, ¿verdad, José? Vamos a culminar la última parte de la perspectiva económica financiera 2020, porque debemos de planificarnos y prevenir. Vamos ahora a la perspectiva económica del año 2020 en la República Dominicana, con algunos enfoques integrados, porque como va a Estados Unidos, también va a la República Dominicana. Tenemos casi 2 millones de residentes en Estados Unidos que, como bien manifestaba el ingeniero Félix Díaz, ya superaron los 7,000 millones de remesas, el cual más del 80% depende de Estados Unidos, negocios, remesas, turismo. O sea, somos dependientes de política norteamericana, pero hemos visto que América Latina está tomando un giro, rechazando las políticas neoliberales, y entonces aquí la estamos reforzando. Aquí, en vez de rechazarla, la estamos reforzando. ¿Cuál es la perspectiva económica, Eldy de León, para el año 2020 en medio de unas elecciones, políticas que prácticamente va a copar todo medio año de campaña política? Bueno, iniciando por ese punto, viendo el contexto en que se va a desarrollar la economía el próximo año en un ambiente electoral y sobre todo en un ambiente electoral especial, en mi opinión, las personas que están aspirando a los diferentes puestos políticos, sobre todo en el área presidencial, pienso que cualquiera de ellos que gane no va a significar un cambio muy significativo, porque tienen una misma orientación política, son la mayoría, digamos, con tendencia al tema económico, algunos ya tienen experiencia de Estado. Quiere decir que más allá del ambiente y el ruido que se produzca en el proceso eleccionario, después que todo esto pase, entonces el país tiene que volver a su tema de equilibrio y dinámica regular. O sea que pienso que no van a ocurrir elementos económicos, sí, que no tengan que ver con el tema directo de el mismo ambiente y fervor de la actividad eleccionaria. Ya las estadísticas han sido presentadas de las perspectivas del próximo año. Estados Unidos sigue creciendo por el orden de 1.5, 1.3% va a estar en ese crecimiento, a pesar de todos estos ruidos que está ocurriendo. En América Latina ya sabemos lo que está ocurriendo en estos países. Es bueno significar que, por ejemplo, a pesar de los temas de protesta de Chile, la economía no se ha desplomado. Sí, y todavía hay confianza en la economía chilena. Si ellos pueden resolver esta situación rápidamente y no prolongarla, entonces ellos van a tener igualmente cierta estabilidad económica si hacen las reformas que ya se están introduciendo en estos temas. Sabemos que las economías de la región de mayor impacto son México y Brasil, las dos economías emergentes de mayor importancia. Argentina es una economía también relativamente grande. La República Dominicana seguirá creciendo. Ya se habla de un crecimiento por el orden de un 5%. Y no lo dicen solamente las autoridades dominicanas, y son las perspectivas sobre la base de las que se elaboró el presupuesto nacional, sino que los organismos internacionales también lo plantean, como la CEPAL, el Banco Mundial, exacto, etcétera. También el tema de la inflación se prevé que no sea mayor de un 4%. Se prevé una inflación por el orden de un 4%. Eso quiere decir que es moderada. Ya sabemos que este año probablemente ni siquiera llegue al 4% la inflación. Y eso es muy bueno porque la pérdida del poder adquisitivo de las personas es algo de lo que más presión le coloca a una economía. Es bueno destacar el tema del tipo de cambio. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? Saben ustedes que este año hubo cierto nerviosismo. Este año hubo cierto periodo que el gobernador del Banco Central tuvo que salir y decir, no, aquí todo está bien, hay suficiente dinero, no se alarmen, no hay problema, tenemos fondos, inyectó un poco de dinero, de dólares, para que la economía se tranquilizara y el tipo de cambio no se incremente de manera significativa, porque si esto llega a ocurrir,
entonces sí, en República Dominicana podemos vivir un momento de tensión muy alto y también del cambio de la dinámica económica que hemos estado manejando en los últimos años. Pienso que están dadas las condiciones para que siga un ambiente económico de relativa estabilidad, como lo hemos estado teniendo hasta el momento. El barril de petróleo, ya ustedes ven que a pesar de las tensiones que han habido, se ha mantenido. Sí, inclusive estuvo por debajo de lo que nosotros esperábamos en cuanto a las perspectivas del año anterior en el precio del barril de petróleo. Eso es muy bueno para nuestra economía. Y hablar de 997 mil millones de pesos en el presupuesto nacional para el próximo año es una cifra seria. Es el presupuesto más alto de toda la historia de República Dominicana, que parte de ese presupuesto está sustentado en deuda por el orden de un 25%, y eso es un valor significativo. Hay un déficit presupuestario de 2.5-2.7%, que también es algo que tenemos que tomar en cuenta, que hay que cada día reducir el déficit presupuestario. Si usted gasta más de lo que produce, entonces usted va a tener que endeudarse, y eso le incrementa a usted mañana un costo adicional y lo hace más pobre. Sí, sobre todo si esos recursos no son para temas productivos, porque como yo siempre digo, el préstamo es muy bueno si usted lo utiliza para potenciar desarrollo, para producir otros recursos, pero cuando lo utiliza para consumo, entonces eso puede llevar a empobrecerlo mucho más. Entonces, yo pienso que el panorama económico para la República Dominicana el próximo año hay que ser muy prudente, hay que estar muy atento de todo lo que está pasando en el día a día, hay que estar revisando, los empresarios tienen que estar cada día viendo cuál es la dinámica, cuáles son las tendencias, qué está pasando con la tasa de interés. Eso es un tema importante. A menudo, dentro de las perspectivas y las premisas macroeconómicas, no vemos lo que está pasando con las tasas de interés. Pero cuando usted ve que la tasa de interés cambia de un 4 a un 8%, la tasa pasiva, en 30 días o en 25 días, entonces usted tiene que llamar la atención de qué está pasando. ¿Por qué? Bueno, pero eso puede ser una medida expansiva o es una medida para evitar que la gente acumule dólar, que el dólar se dispare. Sí, mejor te concedo esa tasa para que tú no busques dólar, no especule y entonces te mantenga con tu inversión que te genere un alto nivel de ingreso. Pero si eso es así, entonces ¿qué va a pasar? En la medida de lo posible, entonces tenemos que analizar que si yo tengo tasa pasiva alta, entonces mañana voy a tener tasa activa alta, porque debe haber un equilibrio. Sí, sabemos que se ha reducido mucho el spread entre la tasa activa y la tasa pasiva. Por eso ustedes ven que las entidades financieras están incurriendo en una serie de mecanismos alternos para mantener su rentabilidad. En República Dominicana, el próximo año debemos estar muy atentos, pero no veo un clima de inversión negativo, no veo un clima económico negativo, simplemente hay incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir en el proceso de campaña y el tema eleccionario electoral. Pienso que más allá de eso no tendría que haber mayores cambios, sea quien sea que gane las elecciones. Bueno, esta perspectiva del año 2020 que no espera Nelson Peralta. Con respecto a nuestro crecimiento y a las políticas públicas que se puedan aplicar en el próximo año, yo no vislumbro un cambio de tendencia para quien sea que tome el poder ejecutivo, al menos en el año 2020, porque ya el presupuesto está aprobado, ya hay un presupuesto deficitario, sea quien sea que llegue al poder va a trabajar en base a ese presupuesto. Nosotros ya desde hoy dijimos que vamos a tomar tanto prestado para completar el presupuesto de gasto para el 2020. Y tampoco se vislumbra que en un año electoral quien esté en el Poder Ejecutivo tome medidas restrictivas que constriñan el gasto, que sean austeros. Lo que se estila es más políticas expansivas, depende cómo se desarrolla la situación, depende cómo se desarrolle el tema quizás, porque somos muy dependientes de Estados Unidos. Entonces, depende cómo se desarrolle la actividad económica en Estados Unidos, podremos ver un Banco Central dominicano aplicando políticas expansivas restrictivas, dependiendo, pero en definitiva serán políticas que no van a disminuir el gasto, porque no le conviene a ningún gobierno cerrar
ni va a propiciar que en un último año ni en un periodo electoral recortar gastos. Política, no visualizo en este 2020 a nivel nacional que pueda haber cambios en ese sentido. ¿Qué nos espera el 2020, Félix, desde el punto de vista económico, social y político? En el año 2020 parece ser que se abrirá la ventana para consensuar un pacto fiscal con justicia fiscal, con tendencia a que se implementen esos ajustes, esas reformas a partir de enero del año 2021, pero se habrán de aprobar y conocer y consensuar en el año 2020, porque todo indica aparentemente que nosotros mantendremos los mismos indicadores que hemos tenido en los últimos años, es decir, en un crecimiento de la economía en torno a un 5.5%, una tasa de inflación más o menos de 4, o sea, más o menos 1, se puede ser 3 o puede ser 5. La tasa de cambio, que es donde hay cierta incertidumbre, porque en el año 2019 tuvimos una de las depreciaciones del peso más aceleradas de los últimos 10 años. Recordemos que fue casi un 6%. Nosotros iniciamos en el año 2019 con una tasa de cambio de alrededor del 50 por 1 y estamos terminando en 53.25, 53.30, a pesar de que las autoridades monetarias pretendían que fuese 53.10. En el año 2020, las autoridades plantean que la tasa de cambio, el promedio, es decir, de los 12 meses del año, sus 365 días, fuese 53.56 y que termine en diciembre del año 2020 con 55.34. A mí me parece que será un poquito más alto, que es con lo único que yo discrepo de las autoridades, porque vamos a iniciar un poquito. Vamos a iniciar el año con lo que ellos pretendían que fuese el promedio. Vamos a iniciar el año. Eso significa que el promedio será más alto y eso va a derramar en toda la economía de alguna manera. Y yo pienso que no es tan negativo desde el punto de vista de buscar la razón, si lo veo desde la razón, porque el peso está un poco sobrevaluado con respecto al dólar. Ese no es el valor. El peso debería tener un valor un poquito menor, es decir, en términos de su depreciación, y que sí se mantenga la tasa de inflación, como yo señalaba. Entonces, una de las perspectivas del 2020 es que finalmente nosotros, la República Dominicana, veamos los resultados tangibles, materiales, de aperturar las relaciones diplomáticas y comerciales con China. Y es que estamos en la puerta casi de que China nos apruebe las exportaciones hacia allá, hacia ese destino de productos, por lo menos comenzar en grandes volúmenes. Estoy hablando de grandes volúmenes, pero nosotros estamos exportando, pero pequeñas cositas tímidas a China, pero grandes volúmenes de cacao orgánico, tabaco y cigarros, banano y piña. 4 rubros en lo que nosotros podemos alcanzar en el 2020 alrededor de 1.000 a 1.200 millones de dólares, podemos nosotros, y buscarle destino. Eso ayudaría mucho a nuestra economía, porque desde el agricultor que se inicia con sus trabajadores, los insumos que compran en nuestros campos, en el pueblo más cercano, a los proveedores locales que compran los comercios, hasta luego el empacador, hasta luego las exportaciones, y fortalecen nuestra economía también, que es una de las perspectivas que está, que creo que se va a lograr, gane quien gane, porque eso es el precio de haber abierto esas relaciones con China, y creo que fue un paso positivo, que ya cumplimos más de un año con esas relaciones, porque fue en el 2018. Entonces en el 2020 que van a venir viéndose, pues muy probablemente porque se han agotado todo el proceso ya de certificación, de calidad y fitosanitaria para esos productos, y que China también invierta en nuestro país, que es la perspectiva que hay en el sector energético, no convencional, o sea, no fósil, que eso nos va a ayudar mucho a descarbonizar nuestra economía, también nuestros combustibles, también que China nos venda a nosotros productos de transportación que sean con generación eléctrica, que eso nos va a ayudar mucho, porque ya yo lo he visto incluso en otros países de América Latina, que la mayor parte del transporte está haciendo un proceso gradual de desvincularlo del transporte de los combustibles fósiles, y China son productos mucho más baratos que lo que nosotros tenemos acostumbrados. China también invierta en 2 hoteles 5 estrellas que ellos tienen pretendido para este año, que serían alrededor de unos 400 millones de dólares que van a invertir, que eso fortalece la inversión extranjera directa en nuestro país, genera empleo también, que el turismo siga creciendo, retoma el sendero que tuvo hasta el 2018 en el 2020, que eso es muy positivo para la generación de empleo, y uno espera también, eso no está en perspectiva, pero sí que en el 2020 nuestros empresarios se conduelan más de nuestros trabajadores y mejoren y dignifiquen los salarios que son tan píricos y tan bajos. Pero yo he mencionado que tenemos 3 economías. La economía privada, que es un motor
de crecimiento continuo y permanente, pero como bien manifiesta Félix Díaz, los empresarios les falta sensibilidad social y igualmente al gobierno mayor inversión social, porque el presupuesto en medio de la pobreza, en medio de las inequidades, debe tener un presupuesto de mayor inversión social. ¿Qué mensaje final le damos a esa economía social y solidaria que también representan las cooperativas que van creciendo un 20% en la República Dominicana? Y sobre todo lo que se ha exigido de los organismos internacionales, que el gasto se mejore, que mejore el gasto de la administración pública, porque realmente lo que se ve a veces un derroche, no solamente de la corrupción, porque el hecho de que el 4% se haya invertido en educación no significa que nosotros estamos bien en términos de esa inversión, porque no es una inversión de calidad. No se ve la calidad de resultado que nosotros esperamos con ese niño, con ese joven y luego esa universidad para mejorar la calidad de vida de la población, especialmente con una capacitación y una formación de mayor calidad y sea más competitiva. Mensaje final, Eli de León, en medio de esta situación eleccionaria, de esta situación económica que vive la República Dominicana. Yo creo que en República Dominicana, si nos cooperativizamos, entonces tendremos un país distinto, porque ciertamente la educación que llevan las cooperativas puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso de una persona. Cuando a ti te capacitan para manejar un proyecto, Félix, don Nelson, en República Dominicana, la experiencia que nosotros tenemos, podemos decirlo, a lo interno de la cooperativa Vega Real, es que cuando diseñamos una especie de entrenamiento para personas que además le asignamos los recursos, que le acompañamos, ya es una persona que está capacitado para sostener a su familia, sí, y para crear 1, 2 o 3 empleos adicionales. Y tenemos la experiencia de gente que ya tiene una gran cantidad de empleados. Entonces eso es la asociatividad y esa es la verdadera economía social y solidaria que debemos nosotros aspirar y que pienso que deben empoderarse las autoridades gubernamentales a fin de que el país siga desarrollándose y los empresarios también, porque le facilitarán también la dinámica económica en el sector que se dedican y obviamente le quitan una carga también a algunas responsabilidades que hoy por hoy asumen ellos con sus empleados. Así que, Yanni, yo creo que es una verdadera alternativa de solución económico y social el tema de la economía solidaria. Bueno, vamos a ver qué nos dice Nelson para finalizar este programa. Ya el presidente de la República ha sido reconocido por la FAO por dedicarse a la asociatividad, al cooperativismo, especialmente en el campo, para que los productores incluso puedan exportar con pequeños créditos blandos que se le da desde el Estado. O sea, la economía privada debe ser tener un poquito más de dolencia por la gente. La economía pública, cómo administrar eficientemente ese presupuesto. Y por eso hablamos de estas tres economías, la pública que administra todos los impuestos, la privada que tiene que generar resultados, rendimientos, pero también que el personal siga creciendo, los colaboradores sigan creciendo y se vea esa dinámica de una identidad de país. Nelson, final, en esa economía privada, pública y social, ¿qué perspectiva y qué mensaje le damos a esos amigos televidentes que tienen sueño? Estados Unidos, el 40% de su economía está cooperativizada. O sea, tenemos una economía pública endeudada, más del 116% del presupuesto de Estados Unidos está endeudado. Una economía privada que va en proceso de mayor inversión y crecimiento, pero también tenemos una economía social y solidaria que es más del 40% de la población norteamericana. Sí, yo veo la economía social y solidaria como el equilibrio de los extremos, el equilibrio de tú dejarle la economía al sector privado únicamente, al neoliberalismo, que si le das riendas sueltas puede suceder y deriva en la situación que tenemos de Chile. Y si tú le dejas por otro lado la economía, únicamente la economía pública, tomar las riendas del país, entonces podemos ver casos como, por ejemplo, los de Venezuela, donde ha habido también grandes problemas. La economía social, a mi mejor entender, es sencillamente la solución para muchos de los problemas que hoy, como economías desarrolladas y en vías de desarrollo, podemos implementar para desparramar ese crecimiento, de que ese crecimiento el cual exhibimos les pueda llegar a todos los ciudadanos. Yo de manera personal me encantaría ver un
gobierno, un próximo Poder Ejecutivo en el año entrante, dedicado exclusivamente a 3 factores, a potencializar 3 elementos, digamos, que es el tema de la institucionalidad. No hay una sociedad que se desarrolle correctamente si no hay instituciones fuertes. El segundo tema es la educación de calidad. Ya usted lo había mencionado, hemos hecho una importante inversión, un importante incremento en la educación, más esta nueva etapa lo que requiere es educación de calidad. Más que solamente cifras, nosotros necesitamos tener, y que como viene el caso también, vimos el informe PISA, lo mal que nos fue, necesitamos educación de calidad. Y finalmente, tecnología. Nosotros somos una pequeña isla en el Caribe. Hay muchos ejemplos de países pequeños en territorio que la tecnología ha sido el motor de crecimiento. Por citar un caso, Israel es un pequeño país, digamos, en el medio de un desierto, en una zona bastante conflictiva. Israel desde hace muchos años ha apostado a la tecnología y a las startups y a las compañías de seguridad. Entonces nosotros debiésemos abocarnos también a ser un hub de tecnología en América Latina y el Caribe. Me parece que, claro, estos son proyectos a largo plazo. Esto no es un programa de campaña para 4 años. Institucionalidad, tecnología y el otro factor que mencioné deberían ser los 3 ejes fundamentales para propiciar un crecimiento por largos años en nuestro país. Bueno, Feliz Día va a concluir este programa especial y nos va a hacer las recomendaciones finales. Feli, no vemos en los candidatos a la presidencia de la República o al Congreso Nacional propuesta concreta para los próximos 4 años, su plan de gobierno, que nos focalicen bien la situación económica, situación social, el tema que está pendiente y latente en los dominicanos, el medio ambiente. ¿Qué vamos a hacer si vamos a sacarle tanta riqueza a este país que estamos dejándolo a la nueva generación, la sostenibilidad? En conclusión, ¿cómo ve medio ambiente, economía, la política, políticos sin propuesta de esta estabilidad, sin programa? ¿Cómo concluye Feliz Día esta perspectiva del año 2020? Bueno, por suerte, en días recientes el propio presidente de la República intervino en un escenario donde hablaba de las dificultades que nuestro país en lo inmediato puede conllevar a tener, que puede que los mares, el océano Atlántico, absorba toda esta isla por completo y nosotros como nación probablemente vamos a desaparecer si seguimos por el trayecto que vamos. Lo que no vimos son medidas prácticas, reales, para que eso no suceda, porque yo no puedo seguir tolerando todavía que a estas alturas de juego nosotros tengamos 3.600 tareas de tierra cultivadas de aguacate y de fresa en la Sierra de Bauruco, una de las áreas más sagradas que tiene la isla para producir agua, en Haití y en la región sur de República Dominicana, o en Valle Nuevo, La Brega que Cuesta, también, que es donde nacen las aguas, mayormente de la provincia de La Vega, Monseñor Noel y Santiago de los Caballeros, y las provincias del nordeste, que se benefician de esas aguas. Todavía aquí seguimos creyéndonos también que los recursos son inagotables y que los desechos sólidos, la vía de salida de escape de ellos son los ríos y los canales de riego. Es decir, todavía seguimos como una sociedad, yo no sé si del quinto mundo, no del tercer mundo, en términos de conducta social, porque el problema es colectivo, son las indisciplinas sociales. Y frente a eso, se parece un poco al término de la justicia fiscal. Los políticos no tienen propuesta concreta, porque saben que hay sectores que hay que afectar para poder ajustar la conducta de una sociedad como la nuestra. Hemos hecho un sacrificio grandísimo nosotros con el 4% para la educación. Hemos sacrificado otras áreas como la salud. Hemos sacrificado el área como por ejemplo de la vivienda para beneficiar la educación. Entonces esos son temas pendientes. El tema de medio ambiente es un tema prioritario para la sobrevivencia del país, para la presente y futuras generaciones. Antes hablábamos de la futura, de los niños nuestros, los nietos. No, la nuestra está en riesgo. El año 2019 fue un año que el país se puso a prueba con esta sequía tan intensa que el país sufrió. Varios rubros agropecuarios nuestros y la economía del país probablemente, dice el propio gobernador del Banco Central, lo vinculó
las dificultades que el país tuvo en el año 2019 al tema de la sequía, al cambio climático. Y no tuvimos huracanes ni tornados grandes, pero lo vinculó a la sequía, que la sequía le desaceleró el dinamismo de los sectores productivos del país, porque el sector agropecuario sigue influyendo mucho. Pero ocurre que el sector agropecuario depende en nuestra economía bastante de la estabilidad climática. Entonces el tema del cambio climático es un reto que nosotros tenemos por delante, de primer orden, prioritario, como el de la economía, como el problema de la pobreza, es de primer orden, y porque los recursos nuestros son limitados, es una isla que es pequeña, con una explosión demográfica, una demografía de 10.350.000 habitantes del lado dominicano, y del lado de Haití tenemos 10 millones más, son 20.350.000, y nosotros tenemos turistas 6.5 millones, entonces estamos hablando de casi 27 millones de personas que se abastecen de los recursos que esta pequeña isla tiene. Entonces es un tema prioritario del que los políticos, yo los exhorto, o el colectivo que estamos aquí en este espacio de televisión, a que asuman estos temas. Estos temas no se pueden postergar más, estos temas son urgentes, adoptarlos, como el de la propia economía social, que yo tampoco quiero escaparme de él, que ya mis expositores que me han antecedido también lo han hablado. Oye, si la economía social y solidaria ha demostrado sagacidad, experiencias que nacen de las comunidades, que no te la trajeron en un libro, que nacieron de las comunidades por los creadores, los emprendedores que estimularon esta economía, vamos a estimularla un poco más, vamos a darle más facilidades, vamos a modernizar su legislación, el organismo que la fiscaliza como tal también. Incluso todavía yo pienso que la economía social y solidaria le puede dar más a la nación, puede generar más empleo, porque todavía nosotros no tenemos cooperativas de exportación, por ejemplo. Ni grandes cooperativas turísticas, nosotros no las tenemos, que son de los retos que nosotros tenemos por delante, pero tiene que ser política desde el Estado que la estimulen a desarrollarla. Entonces, por ejemplo, se pueden juntar pequeños empresarios, 30 pequeños empresarios, y hacen aporte para una empresa agroexportadora, por yo decir un caso. Eso fue un proyecto bellísimo para generar empleo en una comunidad, y pueden establecer después como tipo franquicia en diversos puntos de República Dominicana, y eso beneficiaría a nuestra nación bastante. Y después, junto con la modernización de la legislación, en vez de molestar a la cooperativa, hay que darle más incentivos. ¿Por qué? Porque yo pienso que ya pasó la etapa aquella de poner las cooperativas a pruebas. Ya que hay cooperativas que tienen más de 60 años, otras tienen 20, 30, 40, que generan de manera directa muchas cooperativas ya en el país, 200, 300 empleos, que esa es la empresa más importante. Por ejemplo, usted va a cualquiera de las 4 provincias de la línea noroeste en República Dominicana y ocurre que las cooperativas son de las empresas más importantes que están allí, son de más confianza que cualquier otro tipo de entidad. Las cooperativas han crecido en el año 2019 casi el duplo de lo que han crecido las instituciones bancarias. Si te están demostrando que en ese peso a peso está la confianza y que lo ponen en buenas manos y que te facilitan el crédito al pequeñito, que no te lo va a tomar en una entidad bancaria, el que te va a tomar 5,000 pesos. No te va, un banco no se va a molestar en esto. Que te va en chancleta o saliendo de la finquita o de la granja que tiene o de la pulpería que tiene, te va a ese establecimiento a hacer un abono, una operación, a negociar un crédito. Entonces, esa es la mejor forma, yo diría, de ayudar a mitigar la pobreza. Bueno, y luego de nosotros ver esa perspectiva 2020, es importante que le pongamos mucha atención y que parte de esos consejos que nos estaban dando ahí muchos expertos, de los cuales gracias a Dios tenemos el privilegio de que pertenecen a la cooperativa Vega Real, hay que, don Yanio, poner esto en práctica, porque es lo que se va a estar viviendo. Y es así como también la cooperativa Vega Real, ya nosotros, don Yanio, hacemos siempre nuestra planificación temprana a tiempo para poder darles a ustedes las mejores tasas, don Yanio, sí, así también los mejores servicios y las mejores ofertas. Bueno, como bien lo decía el señor Félix Díaz, Eldi de León y el señor Nelson Peralta, en esas recomendaciones finales de este programa especial de la Perspectiva Económica 2020. También la cooperativa, Alessandra, dedica el año 2020 a la membresía, los asociados de la cooperativa, de cómo seguir orientándole, educándole y formándole en valores y principios, pero sobre todo de cómo ustedes, asociados de la cooperativa y no asociados también, que nos ven en este programa especial, se disciplinan en el ahorro, en el manejo de la finanza. Para que el país pueda crecer, debe crecer la persona, la familia y luego el país. Si la persona y la familia trabajamos y no damos muestra de unidad,
de solidaridad, de integración, de conocimiento en el manejo de los recursos económicos, los escasos recursos económicos, entonces vamos a estar sumergidos en la pobreza y en los reclamos, y en las lamentaciones, y en las quejas, y eso no queremos en Cooperativa Vega Real. Este año le estamos dedicando a la membresía. Cada miembro de la Cooperativa Vega Real debe estar formado en la filosofía del cooperativismo, en esa doctrina de principios y valores universales, pero sobre todo en la disciplina del ahorro, en el manejo de la finanza. Por eso agradecemos a todos los amigos televidentes, es un año de desafío. Estas elecciones que no nos lleven a nosotros por el medio, nosotros nos la llevamos por el medio a ellas, porque realmente a veces nos metemos. Aquí como que está tranquilo de la situación, Sí, hasta sí. que un día esto se desboca, todo el mundo en la calle, y hablando, y discutiendo, y gastando dinero, y entonces poniendo, hasta apostando en estos Sí, don candidatos. Gianni, hay que decir que cuiden su vida y la del Su otro, vida, señores, no lógico. se peleen por política, que todos se sientan en la misma mesa a comerse el pan de cada día. Y eso pasa. Así que eso es así, tenemos que Y ser eso conscientes cada día más, debemos, señores, de concientizarnos de la ignorancia, dejarla a un lado, que ya República Dominicana no está para eso, tenemos que demostrarle a los políticos, don Gianni, que somos ya gente consciente, que porque yo esté en el campo, no es verdad que yo voy a pelearme por un político, porque sabemos que eso no tiene sentido. Lo mejor es que todos siempre hagamos acciones de la democracia, que vayamos juntos y unidos a hacer el voto por la persona que nosotros vamos a querer poner ahí, pero nada de eso, o sea, que siempre se maneje la paz, que es lo que más necesitamos. Bueno, que siga la economía, que siga la sociedad creciendo, que disminuyamos toda esta delincuencia, el homicidio, etcétera, y que la República Dominicana lo que queremos es paz y disfrutar de nuestro país. Hasta la próxima semana, don Gianni. Gracias, Alessandra.